Como ustedes saben, el domingo pasado iniciamos con esta serie y hoy vamos a estar dándole continuidad. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a leer nuevamente los versículos 14 y 15. Cuando entremos a examinar los requisitos, entonces estaremos leyendo los versículos 8 al 12. Pero ahorita estamos todavía prácticamente en preliminares. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice la palabra de Dios así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El versículo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias que nos permites el honor de leer tu palabra. Te pido, Señor, que este material que venimos desarrollando con fundamento en la Escritura pueda ser de bendición para la iglesia y pueda ser de bendición para nuestra organización Fiel TV. En el nombre de Jesús, amén. En el estudio pasado, cuando iniciamos, yo les mencioné que este material del diaconado lo vamos a desarrollar básicamente, lo vamos a desarrollar en 4 partes. En primer lugar, vamos a ver los aspectos previos, es decir, el ordenamiento de los diáconos. Voy para allá. Básicamente lo vamos a ver en 4 partes. En primer lugar, su significado, ¿qué significa la palabra diaconado? Que fue la que vimos en el estudio pasado. En la segunda parte, que es la que vamos a ver hoy, el origen del diaconado, el origen. En tercer lugar, los requisitos, cuál es el perfil y las demandas que Dios hace para los que van a ocuparse en este ministerio del diaconado. Y como les dije, es allí en ese tercero y cuarto donde vamos a pasar mayor tiempo de este estudio. En el tercero vamos a ver los requisitos y en el cuarto las funciones. Debemos destacar, mis hermanos, que en esta primera parte que vimos el domingo pasado, el significado del diácono, el significado del término diácono tiene que ver con un servicio. De hecho, diácono es uno que sirve. Y vimos en el estudio pasado, vimos varias palabras griegas que se encuentran en el Nuevo Testamento y pudimos observar de que en realidad todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a servir. Leímos en Gálatas 5:13, por ejemplo, donde claramente nos dice la palabra del Señor que servíos por amor los unos a los otros. De manera que todos somos llamados a ejercer la diaconía, a ejercer el diaconado. Sin embargo, por supuesto, hay hombres que fueron llamados, hombres y mujeres que tienen una vocación al servicio y están dispuestos a dedicarse al oficio ministerial del diaconado. Y por supuesto, ellos van a estar más prestos al servicio que la mayoría, aunque todos, repito, somos llamados a servir. Nuestro Señor Jesucristo, como vimos en las palabras que examinamos en el estudio pasado, es nuestro mayor ejemplo de diaconía. Él nos dio el modelo verdadero de lo que es ser un diácono. Y nosotros, por supuesto, lo imitamos a Él. Él mismo dijo, Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, diácono, diaconía, y para dar su vida en rescate por muchos. No solamente sirvió, acabamos de leer en el versículo 16, 1 Timoteo 3 dice que Dios fue manifestado en carne y nos habla de todo el proceso y luego fue recibido arriba en gloria. Él vino a la tierra a hacer diaconía, es decir, a servirnos. En la cruz del Calvario dio su mayor muestra de servicio en favor de la humanidad. De manera que el servicio, en algunos momentos, representará también para nosotros un sacrificio
sacrificio que usted hace por otros, por el bien de otros, por el bienestar de otros y en muchas ocasiones por la salvación de otros. Es importante, hermano, yo les mencionaba en el estudio pasado, les mencionaba de varias palabras griegas, creo que esa fue la última parte ya de ese estudio pasado. Les recordarán que yo les mencioné que había varias palabras griegas. Yo les decía que el magistrado estaba por encima de los demás, tenía un magis, pero el magistrado, y entre nosotros el magistrado, es Cristo. El que está por encima de todos es Cristo. Pero decíamos que en la antigua Roma, los que tenían ese papel de magistrado, ellos tenían un magis, y estaban por encima de otros para imponer la ley, para supervisar o para aplicar la ley. Esos magistrados tenían unos ayudantes que tenían un minus, que eran ministros, porque estaban por debajo del magis, porque servían al magis como ministros, eran ayudantes del magis. Todos nosotros, por supuesto, y especialmente los ministros del Evangelio de Jesucristo, tenemos un minus. Estamos por debajo, somos ministros, llevamos el título de ministros, porque estamos por debajo de Cristo, nuestro magis, para servirle. Pero lo que yo quiero destacar, eso lo explicamos ya, lo que yo quiero destacar es esas cuatro palabras, magis, minus, y luego hablamos de otro que era diáconos, que tenía también un rango un poco inferior. Estoy hablando de la antigua Roma, porque acá, entre nosotros, realmente los diáconos, los ministros, no son rangos jerárquicos. Todos servimos, tenemos una igualdad a los ojos de Dios, diferente labor servicial y no son rangos jerárquicos. Pero en la antigua Roma había una escala, el magis, al minus, ministro, al diáconos, al dulos, que era un esclavo, y al huperetes, que era el que tenía una posición más humillante, porque ya podría decirse humillante, porque realmente eran tratados como animales. En la antigua Roma los huperetes eran los esclavos que trabajaban en los barcos de guerra, que estaban remando muchas veces en condiciones infrahumanas, sin alimento apropiado y siendo forzados a remar a velocidad y los azotaban para que remaran. Eso eran los huperetes, esclavos que eran tratados como animales, que estaban en condiciones extremas. Y nos llama mucho la atención, vimos la semana pasada que en 1 Corintios 4, Pablo dice que él es un juguete. Dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y esa palabra servidores no es ni minus, ni diáconos, ni dulos, sino juguete. Dice, téngannos los hombres por un servidor de Cristo, aunque nos toque servirle en alguna posición desventajosa con respecto a otros, somos fieles. Acuérdese lo que dice el cántico: no hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies. Y a sus pies estamos sirviéndole a Él, sirviéndole a la gente, por amor a Él, a sus pies. Yo le mencionaba que en Juan 13, hay una escena, hermano, que para mí es impactante. Eso sí no lo mencionamos en la clase pasada, no lo mencionamos. Hay una escena que es impactante, porque en toda reunión, en toda fiesta, siempre en toda cena, en esa cultura, había un esclavo. O sea, era costumbre que alguien se encargara de lavarle los pies a los que entraban a esa ceremonia o a esa festividad. Un esclavo, un sirviente, que lavaba los pies. Y curiosamente Jesús tenía todo en posición. O sea, estaban los discípulos, estaba una mesa, había una ponchera, una taza donde estaba el agua, había un paño, y estaba Jesús con los discípulos, pero no había un esclavo. ¿Será que a Jesús se le pasó por alto que en su cultura hacía falta que en esa ceremonia alguien lavara los pies? No. Para mí, yo puedo ver que todo estaba mínimamente o calculado al mínimo, mejor dicho. El Señor había calculado todas las piezas, todo estaba en posición. Estaba Jesús y sus 12 discípulos, estaba el magis y sus 12 ministros, que no se veían como ministros, no se veían como minus, se veían también como magis al lado del magis. Ellos se sentían que ninguno de ellos se visualizaba como un sirviente de los demás,
De hecho, hermano, días atrás ellos estaban conversando y diciendo, ¿quién será mayor cuando el Señor establezca su reino? ¿Quién estará a su derecha y quién estará a su izquierda? Al lado del Magis. Ellos tenían más preocupación por una posición de autoridad por encima. Se visualizaban todos como Magis. Entonces estaba Jesús y sus 12 orgullosos discípulos que se creían Magis. Como nadie se movía a la mesa, todos veían la mesita y veían la taza, veían la toalla y todo eso le decía, ¿quién es el minus? ¿Quién es el duros que va a venir a tomar estas prendas y lavarle los pies a los demás? Nadie estaba dispuesto. Cuando Jesús va y toma y viene a lavarle los pies, ustedes conocen la historia, ellos se resistieron. Ellos no decían, oye Señor, ¿cómo es posible que tú siendo nuestro Magis, nuestro Señor, nos vas a lavar los pies a nosotros, por favor? Porque en su cultura eso significaba que Él era el siervo de ellos, que Él estaba por debajo de ellos. Eso les parecía a ellos inconcebible. Pero de hecho le dijo, oh Señor, usted no me va a lavar los pies a mí. Y el Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Y digamos, entonces báñeme. Entonces, el Señor le dijo, está limpio, solo necesita lavarse los pies. Y la escena nos da un gran mensaje, pero Jesús en los versículos siguientes da una exhortación. Yo quisiera invitarles a que lo leamos, y estoy pensando que como que voy a tener que trabajar sin el recurso de la diapositiva. Afortunadamente yo siempre tengo carta bajo la manga, como dicen popularmente por ahí. Yo nunca, hermano, siempre que voy para un seminario, nunca allí Juan 13, siempre voy para cualquier escenario. Si se va la corriente, si no viene, si no funciona esto, si no funciona aquello, hago esto. Siempre tengo listo una segunda alternativa. Miren, fíjense, aquí en Juan 13, de los versículos 12, miren lo que la aplicación que Jesús le dio a sus discípulos una vez que dio esta amonestación, esta confrontación. Miren cómo dice. Versículo 12, Juan 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el Magis, el Maestro, el Magis, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No habló, dice el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. De manera, mis hermanos, nosotros realmente debemos visualizarnos como servidores de Cristo, independientemente del frente donde nos toque servir. Y hoy, hermanos, vamos a estar entrando en la segunda parte. Ya dijimos que la primera tenía que ver con el significado, ya dijimos que el significado del diaconado es alguien que sirve. Y la segunda tiene que ver con el origen, la tercera con los requisitos y la cuarta con las funciones. Estas dos últimas van a ser donde vamos a dedicar más tiempo, más estudios. Quiero en el día de hoy cerrar con la del origen. Y nos encontramos que el origen de los diáconos, aunque allí no se usa la palabra diácono literalmente, parece que la palabra diácono es una transliteración de la palabra griega diácono. O sea, realmente diácono, si se tradujera al castellano, dijera siervo o sirviente. Si diácono se tradujera al castellano, dijera sirviente. Igual como la palabra iglesia, si se tradujera al castellano, dijera congregación. Son transliteración del griego, es la misma palabra griega ya adaptada y aceptada en nuestro idioma. De manera que diácono como tal, esa palabra no aparece en Hechos 6. Sin embargo, todos coincidimos, una gran cantidad de personas coincidimos y muchos comentaristas coinciden
de que allí fue el origen del diaconado. Hechos 6. Y aunque no aparece la palabra diácono, de lo que se trataba era de servir. Ellos tenían que, dice literalmente, servir a las mesas. De hecho, eso tiene que ver con el diaconado. El diaconado tiene que ver con servir a otros en cualquier escenario. Aún, por supuesto, y en especial si ese escenario es servir en la comida, servir en los alimentos. Ese capítulo lo vamos a leer, hermanos, lo vamos a estudiar en 3 partes. Hechos 6 lo vamos a estudiar en 3 partes. En primer lugar, el descontento. Hubo un descontento, versículo 1. La segunda parte, la solución al problema, versículos 2 al 6. Y en tercer lugar, el crecimiento, versículo 7. Les estoy diciendo que el capítulo 6 del libro de los Hechos nos habla del origen y que ese capítulo, mejor dicho, ese pasaje, porque no vamos a estudiar todo el capítulo, solamente vamos a estudiar los versículos 1 al 7, lo vamos a estudiar bajo 3 encabezados. En primer lugar, el descontento y la murmuración, versículo 1. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia aquí, ya que vamos a estar trabajando directamente con nuestra Biblia. Hechos 6. Miren cómo dice el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense lo que está diciendo, que en esos días hubo murmuración por causa de las viudas de los griegos que eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos un descontento y una murmuración. Se inició una ola de comentarios donde las viudas de los griegos, ellos supusieron de que se estaba haciendo una discriminación, de que se le estaba dando preferencia a las viudas de los hebreos y se estaba descuidando a las viudas de los griegos. ¿Quiénes eran esos griegos y quiénes eran esos hebreos? Porque realmente esos griegos que se mencionan allí eran judíos también. Judíos que se habían criado en otros países, que habían venido a Jerusalén. Algunos de ellos vinieron cuando el día de Pentecostés y después de aquel derramamiento donde 3,000 personas se entregaron al Señor, muchos de ellos decidieron quedarse en Jerusalén. Lo cierto era que había judíos que se habían criado, habían nacido y se habían criado y habían adoptado las culturas propias de los países donde ellos estaban. En este caso, los griegos eran judíos que se habían criado en esa cultura y de hecho muchos de ellos hablaban el idioma griego como tal. De hecho, esas diferencias eran diferencias a nivel cultural, porque a pesar de que eran judíos, estaban los judíos de pura cepa, los criollos, los nativos, y eso muchas veces se presta para un orgullo. Hay gente que tiene ese tipo de, yo soy tal llanero de pura cepa, ¿verdad? Gente como José Ramos, pudiera decir yo soy un llanero de pura cepa. No es como quizás otro cantante llanero que canta música llanera, pero es aragüeño. O sea, no, es aragüeño, no es llanero de pura cepa como yo, pudiera decir José Ramos. Ese tipo de rivalidad cultural, yo no estoy diciendo que lo dice, no estoy hablando de que muchas veces ocurre ese tipo de orgullo por ser original, por ser nativo, y bueno, entre ellos había hasta cierto punto, hermanos, ese tipo de roce. Acuérdense que la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo no hay distinciones de ningún tipo. Ni porque uno tiene dinero y el otro es pobre, porque el uno es blanco y el otro es negro, porque el uno no. En la iglesia de Cristo no hay distinciones de ningún tipo. Todos somos iguales, somos hermanos, nos tenemos lealtad, fidelidad, y de hecho, mire como lo dice el Señor en Gálatas 3:28, apúntenlo allí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo.
Entre nosotros no puede existir ningún tipo de rivalidad. Curiosamente, en la iglesia primitiva, el enemigo había lanzado unos ataques fuertes en contra de la iglesia. El primer ataque que podemos observar, por lo menos registrado en las Escrituras, lo vemos a través de esa situación que se presentó con Ananías y Zafira. La primera confrontación fuerte del enemigo fue con la persecución para con los apóstoles, donde a Pedro y a Juan los arrestaron, donde los azotaban, donde los amenazaban. Esos son ataques del maligno contra la iglesia. El enemigo vio que eso como que no le daba muy buen resultado, porque el ataque externo hacia la iglesia hace que la iglesia se agarre más duro del Señor y avanza. El enemigo cambió de estrategia, buscó un caballo de Troya, algo así como lograr atacarlo desde dentro, meterles la disensión, la levadura dentro. Esa es la estrategia del enemigo. Por eso que tenemos que cuidarnos de la apostasía, por eso que tenemos que cuidarnos de lo que leemos, de lo que cantamos y conocer fielmente la doctrina de Cristo. El enemigo logró en buena medida a través de Ananías y Zafira. Parece que Bernabé vio las necesidades que había en el pueblo de Dios, y eso, por supuesto, hizo que algunos hermanos se solidarizaran. Comenzó con Bernabé, un hombre muy compasivo que vendió una propiedad, una herencia, una heredad, y la trajo a los pies de los apóstoles. Aquí está esto, a los apóstoles, para que lo repartieran según la necesidad de los hermanos. Y eso la gente le gustó, le agradó, un buen comentario, la gente se sintió muy a gusto con eso. A Ananías y Zafira les gustó la idea de tener nombre, de tener reconocimiento, elogio. Y ellos dijeron, nosotros también vamos a vender una propiedad. Y le dijeron, bueno, vamos a vender una propiedad y la vamos a poner toda para también ayudar. Y eso, por supuesto, les trajo su desgracia espiritual, porque realmente después que vendieron, no se sabe si fue que la vendieron mucho mejor de lo que pensaban. Tal vez pensaban venderla en un monto y después que la vendieron en un monto mayor se dijeron, esto es como mucha plata para darla toda. Y ellos decidieron entregar la mitad y decir que ese era el total de la venta y retener la mitad. Notamos que cuando Pedro los confronta, no los confronta por haberse quedado con la mitad. Pedro le dijo, mire, esa venta, esa propiedad era suya. Si usted no quería dar nada, no tenía por qué dar nada. Quédenselo todo. Si usted quería dar la mitad, diga, voy a dar la mitad. Y perfecto, es una ofrenda voluntaria. Pero cuando tú vienes y das la mitad, y luego dices que ese es el total, estás mintiendo. ¿Con qué necesidad? ¿Qué necesidad había de ponerte ese tipo de mentiras? Y eso también pone a relieve tu motivación, porque no estás movido por querer ayudar, estás movido por querer sobresalir. Esa fue la falta de ellos, realmente. Y bueno, ustedes vieron lo que ocurrió. Porque había una manzana podrida que podía contaminar a la iglesia, y Dios puso un ejemplo fulminante. Eso está en Hechos 5, para el que no lo ha leído, el nuevo creyente que tal vez no lo ha leído. Hechos 5. No era porque tenían que darlo todo, no, ellos voluntariamente podían dar todo, algo o nada. Eso era suyo, Pedro les dijo. Ahora, ese tipo de recursos se usaba, hermano, para ayudar a los necesitados, principalmente a las viudas, a los pobres, menesterosos, los que no tenían sustento. Eso, por supuesto, de alguna manera el problema se dio porque eso lo ponía a los pies de los apóstoles, y los apóstoles eran quienes distribuían ese bien. Los apóstoles, estamos por aquí. Veremos el pasaje en tres partes. Estamos analizando ahorita descontento y murmuración. Yo les decía que el problema, como podemos ver en el versículo 1, dice que había crecido la iglesia, aumentó el número de discípulos. Hermanos, si echamos memoria en el libro de los Hechos, vemos que el día del Pentecostés se entregaron ¿cuántos? Unas 3,000 personas. En Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, por lo menos uno diario se entregaba a Cristo. Y eran más de uno.
Y en Hechos 3, con la sanidad del cojo, ¿cuántos se entregaron? Unas 5.000 personas. Ya por ahí estamos hablando de unas 8.000, 9.000, 10.000 personas que tenían la iglesia. Y los discípulos, los apóstoles recibían esas ofrendas y las distribuían en las necesidades del pueblo. Ellos no se daban abasto, hermano, para la demanda. Y eso vamos a analizarlo en breve, pero quiero que ustedes vean que ese descontento, porque a ellos les pareció que no se estaban atendiendo bien a las viudas, era porque eran griegas. O sea, ellos estaban atribuyéndole una maldad a esa acción. Es decir, los apóstoles realmente, yo sé que estos hombres de Dios no estaban haciendo distinción de personas, pero ellos tenían un ministerio que cumplir, como dice más abajo, la oración y la palabra, que lo vamos a ver más abajo. Ellos tenían un trabajo ministerial que cumplir y no se daban abasto para las demandas sociales, materiales, económicas de la iglesia. Y abrumados por tanto trabajo estaban desatendiendo, pero no había maldad en ellos, no era distinción, no es porque estas son griegas y estas son hebreas, no había distinción, pero ellos lo interpretaron así. Y en lugar de abordar bíblicamente el problema, hermano, porque se tiene un problema en el pastor, en la administración del pastor, en el funcionamiento de la iglesia, la opción no es entrar en murmuraciones, esa no es la opción correcta. El enemigo logró filtrarse en la iglesia, como lo hizo, como le dije, él lanzó un primer ataque con las persecuciones, luego cambió la estrategia y metió levadura a través de Ananías y Zafira. Ahora logró que todos, o una gran cantidad de personas, no creo que todos, pero una cantidad de personas empezaron un cuchicheo, una serie de murmuraciones, porque había distinción, estaban juzgando según apariencias, no con justo juicio. Y eso, por supuesto, le creó una situación tensa a la iglesia. Y yo quiero destacar, mis hermanos, que ese descontento pudo haber sido válido, pero la forma correcta no era la murmuración. Hay una forma bíblica, el hablar con la persona, el presentarse ante los apóstoles, en este caso. Hay una forma bíblica, plantear tu incomodidad, tu descontento, lo que tú ves. Pero cuando tú te prestas para el comentario, que fue lo que ocurrió aquí, para hacer comentarios y dañar la imagen de otros, en este caso estaban dañando la imagen de los apóstoles, porque les hacían ver como personas que tenían racismo o que estaban teniendo prejuicios y excepción de personas. Y eso era, por supuesto, un pecado. Entonces, yo quiero destacar, mis hermanos, que la murmuración es, por supuesto, una estrategia que el enemigo usa para atacar al pueblo de Dios. Y bueno, aquí están los 3 puntos, pero estos 3 los vamos a analizar luego. Estamos ahorita en este primero: la solución del problema, versículo 2 al 6, y el crecimiento integral, versículo 7. Pero estamos ahorita en este. Yo quiero detenerme un momentico en lo que es la murmuración, porque la murmuración realmente es esa serie de comentarios, hablando de los requisitos de los diáconos. Ustedes leen allá cuando vayamos a estudiar los requisitos de los diáconos. Comiencen en el versículo 8. Y los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que dice también la palabra, y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y luego dice, las mujeres asimismo deben ser honestas, no calumniadoras. Escuchen, el requisito para los diáconos y especialmente para las diaconisas parece que era más una debilidad de las mujeres. Hoy día las mujeres y a veces los hombres también se dedican a eso, a los comentarios, a los chismes, a las críticas. Ningún hijo de Dios debe prestarse para eso, hermano, pero en los requisitos de los diáconos explícitamente se le dice a las mujeres, no calumniadoras. Y esa palabra calumniadoras en el griego, hermano, para mí es impresionante, porque es diábolas, no diablas, no calumniadoras, porque uno de los nombres que Satanás tiene es diablo. Uno de los nombres que Satanás tiene es diablo, y diablo significa calumniador. Calumniador. Iniciar murmuraciones, iniciar críticas,
es hacer el trabajo del diablo. Nadie que se preste para las murmuraciones, sepa, nadie que se preste para eso está sirviendo los propósitos de Dios, está sirviendo los propósitos de Satanás. Créame que como hijo de Dios, usted no debe ni practicarlo, ni consentir al que practica tal cosa. Usted debe amonestar al que practica tal cosa. No sirve a los propósitos de Dios. Y hermano, y me atrevo a decir, en sana exégesis, por la autoridad de la palabra de Dios, lo que dijo Jesús en Juan 8:44. Hermano, Jesús en Juan 8:44, porque ellos eran mentirosos, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él es mentiroso desde el principio y no hay verdad en él, y todo el que habla mentira es hijo de él. Solo dijo Jesús. Y yo me atrevo a decir con la autoridad de la palabra que una persona que se presta a ese tipo de críticas, de murmuraciones, de chismes, que no le duele el testimonio y la reputación de otra, hermano, con la autoridad de la Biblia, es un hijo de Satanás. Porque así como Jesús le dijo que los mentirosos que se dedican a la mentira, porque todos en algún momento quizás hemos dicho algo que no es totalmente cierto, y tenemos que cuidarnos, tenemos que velar, y nadie puede presumir que nunca ha dicho una mentira. Pero el que es mentiroso, ese es su oficio, él se dedica. Él, como les decía del testimonio de un hombre allí en Villa de Cura, que le decían mentira fresca, porque me imagino que los que lo conocían sabían que era muy dado a la mentira. Lo mismo ocurre con el que practica el chisme, el que lo practica, el que ese es su hobby, se dedica, le gusta. ¿Cuál es la última noticia? Cuéntame. Ese tipo de conducta me revela que esa persona realmente no ha nacido de nuevo y que está sirviendo a los propósitos de Satanás en la iglesia. No lo digo yo, eso lo puedo demostrar y se lo estoy demostrando con los textos que les estoy citando. Pero agregue allí 1 de Juan 3:14 también, 1 de Juan 3:13, 14, 15 y adelante por ahí. Quiero decirles, y estoy hablando un poquito acerca de la murmuración. Quiero detenerme allí, hermano, porque estamos estudiando el pasaje y aunque nuestro tema principal es el diaconado, estamos analizando el capítulo 6. Y si voy a analizar el capítulo 6, no puedo pasar por alto el contenido. Dice Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y yo quiero llamar su atención. ¿Qué significa esto? ¿En qué sentido el que murmura del hermano murmura de la ley? ¿En qué sentido mi hermano es la ley? O sea, ¿qué quiso decir el apóstol Santiago cuando dijo esto, inspirado por el Espíritu Santo? Lo primero que quiero resaltar es que dice: no murmuréis, es un imperativo, una orden, no lo hagas. Y luego dice que el que lo hace, juzga, el murmura de su hermano, juzga a su hermano, juzga la ley y murmura de la ley. ¿En qué sentido? Hermano, porque la ley dice, la ley de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. La ley de Dios dice que no hacerte daño, y amarte es guardar la ley. O sea, si yo te amo, amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo te amo, no haré nada que te dañe, no haré nada que te perjudique. Entonces, cuando tú murmuras de tu hermano, estás murmurando de la ley porque estás diciendo: la ley se equivocó, Dios se equivocó, ese mandamiento no tiene sentido. Porque definitivamente cuando Dios dijo eso, este hombre no existía. Si Dios hubiese visto a esta persona de la que yo estoy murmurando, Dios hubiese dicho: excepción, pueden hablar de fulano. O sea, realmente tú estás juzgando la ley de Dios y estás diciendo que la ley de Dios se equivocó y que por lo tanto tú decides hacer lo que tú consideras que es justo y correcto. En ese sentido dice que al no obedecer la ley, porque usted le toca obedecer la ley. Sí, Dios te dice que hables bien de tu hermano, que hagas bien a la reputación de tu hermano, que no murmures de tu hermano, que no juzgues a tu hermano. Si yo te veo haciendo algo malo, oro por ti, hablo contigo, no hablo de ti. Del ausente se habla bien.
sea, estás haciendo algo malo, oro por ti, hablo contigo. Y si la situación es muy grave, lo reporto con el pastor. Claro, porque hay que hacer algo. O lo reporto con la persona que le corresponde, porque realmente, si se trata de una persona menor de edad, probablemente sus padres son las personas que pueden tomar decisiones y pueden tomar medidas en favor para protegerle. Y como tu motivación no es dañar la reputación de esa persona, ni perjudicarle, tú no haces comentarios con terceros. Tú vas y hablas con la persona que puede resolver el problema. Su padre, quizás, su madre, una persona, o en última instancia, el pastor, por ser tener la posición de autoridad sobre la iglesia. Pero el punto es que Dios dice que el que murmura del hermano, murmura de la ley. Está diciendo con eso que la ley se equivocó, que esa ley no tiene sentido. Y en ese caso estás murmurando de Dios, estás cuestionando a Dios como quien se equivocó al establecer esa ley. Entonces el versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahí está. Agarre esa bendición. Vamos a dar un aplauso al Señor. Entonces, textos como Mateo 22, 37 y 40, que habla de que toda la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Romanos 13, 8 al 10, donde dice que si tú amas a tu hermano, que todos los mandamientos que tienen que ver con mi prójimo se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz por tu prójimo lo que quisieras que hicieran por ti si tú estuvieras en su situación. Es decir, si tú tuvieras, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que si está en una situación donde usted está haciendo algo malo, supóngase que de verdad está haciendo algo malo, que el que se entere lo riegue? Levante la mano lo que le gustaría. Pero ¿a cuánto le gustaría que ore por ti? Que hable contigo y que tome medidas para protegerte. No haga eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz por tu prójimo lo que quisieran por ti si tú estuvieras en su situación. Ese es el mandamiento de Dios en la ley de Dios. Textos como por ejemplo 1 Corintios 16, aunque aquí tenemos unos textos, vamos a ver si está ahí en pantalla. Bueno, textos como por ejemplo, yo quiero que los anoten allí. 1 Corintios 16 y 10, anótelo. Proverbios 16, 27, miren cómo dice Proverbios 16, 27. Dice, el hombre perverso cava en busca de mal, y en sus labios hay como llama de fuego. ¿No se da cuenta que cuando usted se sienta a hablar de otro, levante la mano a los que lo hacen? Hay como un calorcito. Un calorcito. Hermano, ese calorcito viene del infierno. Mira, dice, repito el texto, Proverbios 16, 27. El hombre perverso, el que lo hace es un perverso, cava en busca de mal. Él está escudriñando, está indagando porque quiere saber bien para contarlo. Y es más, cuando lo está contando, ese calorcito que sube hace que le añada, porque es que lo quiere poner tan impresionante que te parece que si lo cuentas así sin efectos especiales, no va a tener el mismo sazón. Entonces la persona le echa un poquito de sazón y exagera, le agrega algo. Pero entonces cuando va pasando de mano en mano, va creciendo. Y al final, hermano, se inventan cosas que no son reales. Entonces, de entrada, ya al comienzo es pecaminoso. El texto dice, en sus labios hay como llama de fuego. Hay un calorcito efervescente que se siente, que la persona siente. Ahora fíjense, el Señor dice que ese calorcito, que esa llama de fuego, es inspirada en el infierno. Santiago 3:6, miren cómo dice. La lengua, Santiago 3:6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada del infierno. ¿De dónde viene ese calorcito, ese fuego? Del infierno, hermano. Nunca está sirviendo a los propósitos de Dios.
si te prestas a la murmuración, a la crítica, al chisme, nunca estás sirviendo los propósitos de Dios, estás sirviendo los propósitos del maligno. Sé un hombre de Dios, sé una mujer de Dios y no seas un instrumento de Satanás. Y perdóneme, yo quiero hacer este énfasis, yo creo que para aplicar las escrituras no tengo a nadie en mente, pero si alguno es confrontado, hermano, sepa que lo que digo es palabra de Dios. 1 Corintios 10:6 dice versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Otro texto que quiero que anoten allí, Proverbios 26:20. De hecho, hermano, no les voy a dar el estudio amplio sobre este punto, porque ya ese punto lo tratamos cuando estudiamos el Decálogo, y eso está grabado por allí, para que no lo tengan y quieran escuchar el estudio más completo. El Decálogo, cuando estudiamos el 9º mandamiento, ¿se acuerdan los 10 mandamientos? Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sexto, no matarás. Séptimo, no adulterarás. Octavo, no hurtarás. Noveno, no dirás falso testimonio. Décimo, no codiciarás. El noveno es no tirar falso testimonio. Y cuando estudiamos eso, hermano, vimos todo el abanico de implicaciones de ese mandamiento. Y que no recuerda, bueno, el estudio completo está allí, me lo puede solicitar. Pero sí quiero que anoten, estoy dando algunos puntos como parte del análisis de Hechos 6. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si, hermano, usted deja de echarle leña al fuego y se va a apagar. Por eso cuando se está cocinando hay que meterle tizones y atizarlo. Pero cuando se habla de la contienda, cuando se habla de la murmuración, hermano, no le eche leña, ni esté atizando, porque ese fuego hay que apagarlo. Y como pastor hay que disciplinar a quienes tales hacen, y entre todos amonestar al que tal hace, porque cuando cesa, cuando se acaba con el chismoso, cuando se acaba con el chisme, dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y bueno, hay muchos textos, pero yo quiero agregar dos más. Pueden anotar ahí Salmo 101, 5 al 8, Salmo 101, 5 al 8. Pero yo quiero agregar dos más que tienen que ver con, porque usted dirá, yo no digo ningún chisme de nadie. Pero si tú prestas tu oído, tú eres culpable, igualmente, eres culpable. Tú no debes prestar tu oído. Cuando alguien te trae algo, confróntalo, amonéstalo. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y eso es una falta grave, dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Tú tienes que amonestarlo, tú tienes que confrontarlo, tú tienes que decir, hermano, háblame de Cristo, no me hables de mi hermano. Hermano, ponte en pie, vamos a orar. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. El que se siente en silla de escarnecedores es el que se sienta a escuchar al que está escarneciendo. Los dos se sientan a hablar de otro. Silla de escarnecedores. Dios dice que no se sentó. Los dos textos que quiero que agreguen allí. Salmo 15:3, donde habla de quién habitará en el santuario de Dios, quién habitará en tu tabernáculo. Menciona varias cosas y en el versículo 3 dice, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Es decir, usted no acepta que nadie venga a hablarle de otro. No lo acepta, porque usted quiere habitar en la intimidad con Dios. Y cuando usted se presta para escuchar, usted es cómplice. Usted se hace igual copartícipe. Y bueno, el otro texto que lo quiero que lo anoten por allí, está en Proverbios 20:19. Dice, no te entremetas con el suelto de lengua. Sí, porque hay gente que son sueltos de lengua, y el suelto de lengua hay que curarlo. Y lo curamos entre todos. Donde quiera que, no, es que si no consigue con quién hablar, hermano,
Si donde quiera que asoma la cabeza alguien le da una amonestación, hermano, se cura, sí o sí, porque no consigue con quién hablar. Que Dios nos ayude. Bueno, cierro ese punto. Continúo. La solución del problema lo podemos ver en los versículos 2 al 6. Lo acabamos de leer en Hechos 6:2 al 6. Dice en el versículo 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Una reunión de iglesia. Hubo una reunión de iglesia. No se nos dice, hermano, escuche esto, no se nos dice cómo se desarrolló la reunión, pero yo estoy seguro de que una de las cosas que los apóstoles hicieron fue amonestarnos en cuanto a la murmuración. Yo no creo que los apóstoles, pastores del rebaño, convocaron a la iglesia para resolver el problema y no los amonestaron. Hermanos, las Sagradas Escrituras dicen, y le dijeron cosas, me atrevo a decir sin ánimo de añadirle nada a la Biblia, pero sé que un pastor responsable amonestaría a su rebaño si ese problema, esa reunión de iglesia se dio porque hubo murmuración. Se enteraron de un problema, pero se enteraron por murmuración. Uno debe enterarse de los problemas porque alguien viene irresponsablemente, repito, irresponsablemente lo reporta, pastor, está ocurriendo esta situación, se está desatendiendo esta situación y se resuelven los problemas. Pero la reunión de iglesia se dio por el problema, pero porque se enteraron por una murmuración, estaba haciendo daño a la iglesia. Yo estoy seguro, aquí no se nos cuenta cómo se desarrolló la reunión, pero estoy seguro que ese tema lo trataron ahí, hermano. Claro que sí, porque yo sé que esto era hombre y es un tema que está en las Escrituras. No hacía falta que me lo agregaran aquí, porque ese tema es un tema ampliamente desarrollado en las Escrituras. Y continúa el texto, dice: los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta propuesta, básicamente, hermano, la resolución del problema tuvo que ver, gloria al nombre de Jesús, tuvo que ver con, en primer lugar, bueno, no quiero destacar estas conclusiones. En primer lugar, tuvieron que hacer una evaluación. Ellos le dijeron: hermano, mire, no es justo que nosotros desatendamos la oración y la palabra por atender a las mesas, es decir, a las viudas se les daban alimento, ellas venían al templo, les daban el alimento o les distribuían, les servían comida y les servían provisiones, y había gente que debía hacer ese trabajo. Ellos dijeron: no es correcto que nosotros nos dediquemos a este trabajo y descuidemos el ministerio de la palabra, de la oración. Ellos, por supuesto, hicieron un planteamiento: busquen entre ustedes hermanos que se puedan encargar de hacer este trabajo. Busquen ustedes gente que hagan este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y la palabra. Esto nos da varias conclusiones importantes. En primer lugar, los pastores deben estar claros en sus prioridades. Tanto el pastor, los obispos, como los diáconos tienen funciones que cumplir. Dios llamó a los pastores para cumplir la labor de apacentar el rebaño y de cuidar espiritualmente del rebaño. Pero el rebaño tiene necesidades también físicas y hay una diversidad de necesidades sociales que se pueden dar en una congregación, en otra. Y los pastores, si van a atender también ese aspecto material, terminarían por desatender el aspecto espiritual. Ese es el punto. El diaconado nace para que ayude al pastor a cubrir un frente que principalmente es material, que principalmente es social. Es la obra de Dios, es el rebaño de Dios, servir a las mesas, atender a las viudas, darles comida, darles provisión. Claro que era una obra de Dios, pero había hombres y mujeres de Dios que podían hacerlo.
y así dejar las manos libres de los apóstoles para que se dedicaran al ministerio, al cuidado espiritual del rebaño. Si los pastores no entendemos que tenemos prioridades, van a haber pastores entonces trabajando albañilería, trabajando carpintería, trabajando, resolviendo situaciones, y se van a ver tan recargados de cosas que son la obra de Dios, que hay que hacerlas así, pero que no les corresponde a ellos. Sí, pueden hacerlo eventualmente, circunstancialmente, pero debe haber un equipo de personas que lo hagan de manera continua y constante, que se dediquen a eso. Porque si usted no tiene claro, si los pastores no tienen claro su prioridad, entonces el enemigo le va a mantener las manos ocupadas de tantas cosas y el rebaño espiritualmente se va a venir a pique. Prepararse para dar un estudio cada domingo, eso demanda tiempo. Oración no ocurre, hermano, eso no ocurre automáticamente. Hay que pasar horas orando y estudiando. Por eso ellos dijeron: nosotros persistiremos en la oración y la palabra. Fíjense que esto aparece dos veces. En el versículo 2 dice: no es justo que nosotros descuidemos la oración y la palabra por servir a las mesas. Y luego en el versículo 4: nombre personas que hagan el trabajo para que nosotros podamos persistir en la oración y la palabra. Hermano, la oración y la palabra es el corazón del ministerio. Un pastor que no ora, hermano, no tiene vida, hermano, no puede. ¿Cómo lo puede usar Dios? Un pastor que no estudia las Escrituras, ¿cómo puede ministrar al pueblo de Dios? Es más, yo me atrevo a decir que la oración y la palabra es el corazón del ministerio. Hay muchas otras cosas que el pastor debe asumir personalmente, pero hay muchísimas cosas que él debe delegar. Pero entre esas que él debe asumir personalmente está principalmente la oración y la palabra. Porque cuando el pastor, cuando los ministros oran ante Dios por el rebaño, están representando al rebaño ante Dios. Y cuando los ministros se paran a predicar fielmente la palabra, entonces están representando a Dios ante el rebaño. Es la esencia, es el corazón del ministerio. Una segunda lección que podemos sacar de allí: se deben delegar funciones. Los pastores no pueden, no deben ser hombres orquestas. No pueden asumir todos los frentes. Si quema la vela por las dos puntas, alumbra más, pero dura menos. Pronto le va a dar un colapso nervioso, le va a dar algo, hermano, porque estamos en esta condición humana. Dios no puso a ángeles como pastores, no puso hombres finitos que se cansan, que tienen limitaciones. Deben delegar funciones. Aquel consejo que le dio Jetro a Moisés en Éxodo 17:18, Jetro le dijo: no podrás hacerlo todo tú, desfallecerás del todo tú y este pueblo que está contigo. Si Moisés sigue en ese tren de trabajo, hermano, Moisés hubiese colapsado mucho antes. Lógicamente, por un consejo sabio que le dio Jetro y que Dios se lo puso para que le diera ese consejo a Moisés. Y los pastores, los ministros, debemos tener claro eso. Funciones. Esas funciones en la iglesia, en Hechos 6, fueron delegadas principalmente a los diáconos, a ese grupo de 7 hombres. En nuestra congregación tenemos no solamente diáconos, tenemos líderes de cada dependencia, tenemos líderes de misión, y entre todos hacemos la gran obra que Casa de Dios hace. Es decir, delegamos el trabajo. Y sí hay cosas que yo atiendo personalmente, hay visitas que debo hacer yo, pero hay mucha gente que recibe visitas que tiene que ver con una sociedad de damas que les hace caer la oración, que tiene que ver con una sociedad de jóvenes, con una sociedad de caballeros, con un grupo celular. Gente que recibe atención, cuidado pastoral, con ese grupo de hermanos, diáconos, que hacen ese trabajo también, de visitar, de atender, de cuidar. Y si hay cosas, personas que debo visitar yo personalmente, porque el caso es más delicado, y sí se hace, pero se quita mucha responsabilidad de manos del pastor para que él pueda dedicarse principalmente a la oración y la palabra. Y eso es importante que nos quede claro. Se deben delegar funciones.
Otra lección muy importante, ya lo dijimos, la oración y la palabra es el corazón del ministerio. Y hermano, yo les aseguro, la propuesta era que escogieran a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que se encargaran de servir a las mesas. Escuche esto, se van a escoger a 7 sirvientes. Imagínense que nosotros acá decimos, necesitamos a alguien que limpie el piso, que limpie los baños, que limpie el frente, que tiene bastante monte, por ejemplo. Pero necesitamos que sea un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Pero es para hacer un trabajo de servicio. Porque para servir a Dios, todos somos llamados a servirle en esas labores. Sin embargo, cuando alguien es un oficial de la iglesia encargado para servir, él representa al pastor, representa al Señor de manera directa. Y Dios dice que para ese fin debe tener un perfil. Los requisitos de los diáconos es para hacer un trabajo de servicio, ser sirviente de Dios, ser sirviente del rebaño. El pastor también es un sirviente del rebaño, lo dice la palabra del Señor. Pero estos van a dedicarse muchas veces a cosas materiales en favor del rebaño. Y Dios dice que para cumplir con ello deben cumplir un perfil. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos en la próxima estudio, que veamos los requisitos. Pero es impresionante, y les decía, que yo estoy seguro que estos 7 hombres que eran llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, no estaban entre los que estaban murmurando en la iglesia. Se los aseguro. Porque estoy seguro que cualquiera de los que estaban murmurando no calificó para ese trabajo. Y es importante entonces, hermano, que usted, a la hora de proponer diáconos, o a la hora de evaluar diáconos, usted ve que le consta de que esa persona es suelta de lengua, le consta de que es dado a ese tipo de manejo de información no autorizado, para decirlo de manera amable, no lo proponga. No lo proponga porque usted tiene que hacerlo con criterio. Esa lista de requisitos que vamos a examinar tiene que darte criterio, porque tú tienes que pensar en la obra de Dios, en el daño que una persona puede hacer con comentarios. Tal vez le lleva la bolsita de comida, pero tal vez hace comentarios y hace implicaciones, da señalamientos que hacen más daño que bien. Que Dios me los bendiga. Amén. Yo decía que la oración y la palabra es el corazón del ministerio. Y estos textos los he citado muchas veces en otras ocasiones. Efesios 5, 26, 27 dice que a través del lavamiento de la palabra, Dios purifica a su iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, santa, que no tenga mancha ni arruga. ¿Está escuchando eso? Es a través del lavamiento de la palabra. Cada vez que el pastor o los predicadores en la iglesia predican un mensaje, confrontan a la iglesia por la obediencia a la palabra del Señor, le está echando una lavada al pueblo con la palabra de Dios. Ese lavamiento de la palabra es para quitarte el sucio que hay en tu vida espiritual, en tus vestiduras espirituales. Sí, echarle una buena lavada, una buena enjabonada. Por el lavamiento. Efesios 5, 26, 27 dice que por el lavamiento de la palabra Dios espera convertir a la iglesia en una iglesia perfecta, santa, que no tenga mancha ni arruga. Por eso necesitamos predicar la palabra fielmente. Es a través de la palabra. Hechos 20, 32 dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Segunda Timoteo 4, 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra
pastora, de evangelista, cumple tu ministerio. Y esa palabra, cumple tu ministerio, acuérdense que en el versículo 2 y 3 dice, predica la palabra, no fábulas, no cuentos. Un pastor no puede pararse aquí, un ministro del Señor no puede pararse, echar cuento, hablar de cosas y de opiniones personales, de motivaciones, no. Predica la palabra, que es lo único que tiene poder para darnos herencia con los santificados. Entonces, y es importante destacar que el diaconado, todos somos servidores, los diáconos son llamados para servir a los pastores cuidando del rebaño. Mientras que los pastores atienden principalmente, no únicamente, principalmente el aspecto espiritual, los diáconos sirven principalmente, no solamente al aspecto material. Y el origen de los diáconos que se relata en Hechos 6 era para hacer un trabajo secular, para desocupar las manos de los obispos, para que ellos se dedicaran, de los apóstoles, se dedicaran al aspecto espiritual principalmente. Ahora, los pastores y diáconos deben hacer un equipo ministerial. Y repito, todos servimos y todos apoyan, pero el pastor y el equipo, o el equipo pastoral y el equipo de diáconos son esenciales en una congregación. Mira como dice Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Se mencionan tres grupos o tres partes allí. Está la congregación, todos los santos, están los pastores y diáconos, que hacen un trabajo de equipo para cuidar del rebaño, espiritual y socialmente, espiritual y materialmente. Hacen un cuidado del rebaño del Señor. Deben ser un equipo. Yo quiero que ustedes observen la relación que existía en estas personas. En Filemón, versículos 1 y 2, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, prisionero por causa de Cristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Abia, y a Arquipo, compañero de milicia. Pueden observar, yo no estoy diciendo que estas personas eran necesariamente diáconos, pero la relación que debe existir entre el pastor y los diáconos es que se vean como colaboradores en la obra de Dios, donde tú puedas decir: mi hermano fulano de tal, compañero de milicia, mi amigo, mi colaborador, que haya una relación. Hermano, el amor es el vínculo perfecto, y en la iglesia de Cristo el vínculo fundamental es el amor. Nos servimos, como dice Gálatas 5:13, por amor los unos a los otros. Y yo puedo observar que allí se habla de Pablo, Timoteo, y se habla de varias personas, pero fíjense la relación. Se habla de ellos como hermano, amado, colaborador, compañero de milicia. Esos son los términos que deberían definir la relación entre el pastor y los diáconos, entre el pastor y el liderazgo de la iglesia, entre el pastor y los miembros de la congregación, que se visualizan a sí mismos como siervos de Dios, como siervos de Cristo. Otro texto que también está en ese mismo contexto: asimismo te ruego, Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Qué bonito que uno llegue a ver una persona que trabajó con uno, que con el paso de los años uno pueda decir, como hoy puedo decir de mi hermano José Ramos, compañero fiel. Lo vine a hacer en el Señor. No soy tan viejo así. Lo vine a hacer en el Señor. Lo adoctriné, lo bauticé. Lo vi formarse como un copastor. Hoy es un ministro del Señor. Puedo decirle que es un compañero fiel, porque ha mostrado fidelidad. Ha mostrado fidelidad. Y aquí hay muchos hombres de quienes puedo decir que son colaboradores, compañeros fieles, de quienes yo sé que cuando me den una falta buscarán protegerme, aconsejarme. No me van a tapar el pecado, pero van a protegerme. Es importante ese balance. No podemos proteger, no podemos taparle el pecado a nadie, pero debemos proteger a nuestros amigos, a nuestros compañeros de milicia. Entonces aquí dice: compañero fiel.
y ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, aleluya, están escritos en el libro de la vida. Qué hermosa relación. Entonces, en el versículo 5 dice que a la gente, a la iglesia, le gustó la propuesta. Fíjense, yo primero quiero hablar de este versículo. Versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Quiero subrayar la palabra buscar, porque si hubo un trabajo, un filtro. La misma iglesia se aseguró de buscar a las personas que tenían cierto perfil, buscar. Y lo que se espera, hermano, es que ustedes busquen hombres y mujeres con un perfil. Ese perfil debe estar consono con estas descripciones que vamos a examinar, porque cuando estudiemos los requisitos vamos a estudiar Timoteo 3, 8 en adelante, y vamos a estudiar también Hechos 6. Entonces deben buscar esas, pero esa palabra buscar habla de una iglesia que con un conocimiento y con un discernimiento busca esas cualidades distintivas en sus líderes y no son opcionales, como lo veremos cuando entremos en esa parte. Ahora, a ellos les gustó esa propuesta. Dice el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Cuando estudiemos los requisitos, vamos a hablar de 1, 2 o 3 de estos hermanos diáconos y vamos a sacar algunas lecciones. Pero ahorita solamente quiero destacar de que a ellos les agradó la propuesta. Hubo de parte de ellos, hermano, porque fue una propuesta, no fue una imposición. Y eso debemos destacarlo. En la doctrina bíblica, hermano, los apóstoles pudieron decir: nosotros escogemos a fulano y sultano. Y dedocráticamente colocarlos. Y en cierta forma tendrían la autoridad para hacerlo. Sin embargo, yo quiero destacar que la doctrina bíblica, hablando del gobierno de la iglesia, en primer lugar, el gobierno de la iglesia es teocrático, es una teocracia. Teocracia está compuesta de 2 palabras, que es teo, Dios, gracia, gobierno. La teocracia es un lugar donde el que gobierna es Dios. El gobierno de la iglesia es teocrático. El pastor no es en realidad la máxima autoridad, es la máxima autoridad visible, pero el pastor tiene una autoridad subordinada. Él tiene que sujetarse a la máxima autoridad invisible, que es Cristo. Y Cristo gobierna a través de la Biblia. Así que entre nosotros la máxima autoridad es Cristo. Y Él gobierna a través de la Biblia. Y los pastores no somos un cuerpo legislativo. Nosotros no estamos para crear leyes como tal. Nosotros somos un cuerpo ejecutivo. Nosotros estamos para hacer cumplir las leyes de Cristo que están en la Biblia. O sea, es importante destacar eso. Ahora, en la iglesia funciona una teocracia. Cristo gobierna su iglesia. Pero también hay un gobierno democrático, también congregacional. Y también hay un gobierno, por decirlo de alguna manera, falta de mejor término, episcopal. Es decir, los pastores tenemos una autoridad para gobernar. ¿Cómo funciona esto? Cristo es la cabeza y gobierna a través de la Biblia. Y los pastores deben hacer cumplir las leyes de Cristo que están en la Biblia. Pero hay ocasiones en que hay que tomar una decisión. Y esa decisión no aparece en el texto. La información para tomar esa decisión probablemente no aparece en el texto. ¿Cómo se toma la decisión allí? El pastor pudiera decir: vamos a hacer esto. Y en cierta forma tiene la autoridad, porque dice en Timoteo 3 que Dios los puso para gobernar la iglesia. En 1 Timoteo 5:17 dice que los ancianos que gobiernan bien, entonces quiere decir que hay una autoridad para gobernar. Sin embargo, el pastor debiera evitar tomar decisiones unilaterales.
Él reúne la congregación. Aquí los apóstoles, ¿qué hicieron? Reunieron al grueso de la congregación, a la totalidad de los discípulos, y analizaron un problema y participaron en la toma de decisiones, participaron en la resolución del problema. De manera que el pastor no debiera estar tomando constante y alegremente decisiones unilaterales, especialmente en casos que requieran un mayor estudio y que tengan una mayor implicación sobre la iglesia. Entonces, en un gobierno teocrático, si la Biblia no nos dice qué hacer en un caso específico, reunimos al grueso de la congregación, se analiza la situación, se aprueba por mayoría y se acata por unanimidad. Pero si esa decisión que la mayoría toma no es una decisión que sea muy acertada, después de un análisis el pastor ve que aunque no hay nada explícito, pero no debiera ser esa, el pastor puede imponer su autoridad y decir, hermano, por esto y por esto, decido que no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y él tiene la autoridad, Dios le dio la autoridad. De manera que en el gobierno de la iglesia hay una teocracia, hay una democracia a través de una reunión congregacional, y hay también un gobierno, vamos a decir, episcopal, hablando del episcopo, que es el anciano, que es el pastor, que no debe ser algo constante, abusivo, unilateral, constante, y preferiblemente cuando toma decisiones así, que no sea algo que lo beneficie a él en lo personal. Es decir, se vería mal que yo tome una decisión unilateral, pero que la decisión me favorece mis intereses de alguna manera. Eso le quita credibilidad. O sea, todo eso es importante saberlo. Lo cierto es que en la iglesia primitiva es uno de los pasajes, hermano, es uno de los pasajes donde podemos estudiar el gobierno de la iglesia. Si usted quiere estudiar más sobre el gobierno de la iglesia, lea Hechos 15, todo el capítulo, habla también de un problema y de cómo lo manejaron. Y hay varios pasajes en la Biblia que nos dejan ver que el gobierno de la iglesia es principalmente una teocracia y que hay espacio donde Dios deja para que nosotros tomemos decisiones que sean cónsonas con los principios absolutos de la Biblia. Fíjense que el versículo 7, y ya estamos llegando, acuérdense que estudiamos este capítulo, o mejor dicho, este pasaje, 1 al 7, bajo 3 encabezados. Primero vimos el descontento y la murmuración, versículo 1. Segundo, vimos la solución del problema, cómo resolvieron el problema, versículos 2 al 6. Y tercero, el crecimiento, cuando todo se hizo en el orden, cuando los pastores, en este caso los apóstoles, se dedicaron principalmente a la oración y la palabra, y hubo personas que se encargaron del aspecto material, social de la iglesia, el resultado fue este: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando todo se hace, hermano, según el diseño de Dios, el resultado inevitable será un crecimiento integral de la iglesia. Se crece el número. Nosotros no estamos en contra del crecimiento numérico, claro que no. Pero si el crecimiento numérico es la principal y única prioridad, si sacrificamos principios por el crecimiento numérico, si degradamos nuestros valores por el crecimiento numérico, ese crecimiento numérico es enfermizo, es dañino. Si queremos un crecimiento numérico, Dios quiere un crecimiento numérico. Cuando tú lees aquí en Timoteo 2:4, 1 Timoteo 2:4, el cual no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es evidente que Dios quiere un crecimiento numérico. Está diciendo todos procedan al arrepentimiento, un crecimiento numérico. Pero ese crecimiento numérico está conformado por personas que reconocen a Jesús como su Señor, para obedecerle, para acatar sus mandamientos, para vivir piadosamente. Ese balance tiene que existir en la iglesia. La gente crece en conocimiento, crece en vida piadosa, las familias son construidas en el perfil de una familia cristiana que reconocen a Dios como el Señor de sus vidas y reconocen la Biblia como su máxima regla de fe y conducta cristiana. Ese es un crecimiento integral, un crecimiento que será beneficioso.
Y tengo aquí esto como conclusión. La murmuración sirve a los propósitos del diablo de detener la obra de Dios. Sirve a los propósitos del diablo de detener la obra de Dios. Pero la unidad y el amor fraternal promueve el crecimiento integral. Cuando la iglesia dejó de ocuparse en la obra del Señor y se dedicaron a la murmuración, Satanás logró ventaja. Gracias a Dios porque la iglesia se reunió, porque los apóstoles dieron directrices y se sanó la situación. Y nuevamente ocurrió un crecimiento integral en la iglesia del Señor. Los diáconos fueron una bendición para la iglesia. Las quejas cesaron, las necesidades fueron cumplidas, la palabra del Señor creció, los discípulos se multiplicaron, los diáconos crecieron en fe y servicio. Fueron una bendición, como espero yo sean los diáconos y el liderazgo que el Señor levante en nuestra congregación.